No, gracias. Soy celíaco. Esta frase la repiten hoy cientos de miles de personas en España al menos una vez al día. Dentro de un año, esos cientos de miles se convertirán en 1 millón. Frente a las inexistentes decisiones políticas, el mercado se prepara para atender una demanda cada vez mayor. España es de los pocos países de nuestro entorno que no ayuda económicamente a los afectados por alergias o intolerancias alimentarias que por razones de salud deben consumir otros productos alternativos más caros. Diego, desde la plataforma de celíacos de los Alcores, que te conocemos de hace un tiempo ya, es reciente, pero está creciendo a pasos agigantados. Cuéntanos un poco cómo estáis viendo esa evolución desde dentro. Pues, hombre, la verdad que muy contento, un poco sorprendido también por la acogida. Se creó hace unos 5 meses aproximadamente, en junio, y bueno, somos actualmente 188 miembros en la plataforma. Algunos son celíacos, otros somos familiares de celíacos. Y bueno, yo creo que estamos representados un buen número de familias con miembros celíacos de aquí de la zona, del Viso, Mairena, Carmona, que era un poco el objetivo, darnos a conocer y bueno, compartir experiencias y, en fin, contarnos cómo llevamos el convivir con personas celíacas, porque bueno, no es fácil. ¿Qué dudas son las que más se repiten en el entorno o qué miedo existen? Hombre, miedo evidentemente es a consumir algún producto que lleve gluten por error, por no saberlo, ¿no? Entonces en la plataforma se habla mucho, pues eso, ¿no? Se pregunta sobre si conocemos lugares donde poder ir a comer sin gluten, qué productos compramos sin gluten, en qué establecimiento. Entonces está funcionando mucho el boca a boca a través de las redes sociales, a través del grupo de Facebook, y bueno, poco a poco nos vamos enterando de dónde poder comprar esos productos. Claro. Bueno, y con el tema del etiquetado, ahora que está todo un poco más controlado, ¿cómo es posible que aún exista ese miedo y que además es un miedo real, que aún se cae en el error de consumir productos que contienen algo de gluten porque bueno, hay un cierto descontrol ahí, ¿no? Todavía. Pues desgraciadamente sí. Aquí vemos algunos productos que están perfectamente etiquetados. Este sello de aquí, no sé si la cámara lo puede ver, es el sello de FACE, de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Entonces, este sello certifica que este producto está por debajo de las 10 partes por millón de gluten, ¿vale? Entonces, esto es un producto de total confianza, ¿no? Por el sello lo indica. Al igual que este, que tenemos aquí, pan rallado sin gluten. Entonces, el sello de FACE, digamos, es el que te da una certeza plena de que ese producto no contiene gluten. Hay otro tipo de etiquetado, como es este, de una famosa cadena de supermercados, de Mercadona, pone sin gluten, pero este sello cumple la normativa, pero lo que te asegura es que está por debajo de las 20 partes por millón de gluten, no de las 10 partes como es el sello de FACE. Entonces digamos que son los dos tipos de etiquetados que existen, el de FACE y el que no es de FACE, que ya se encarga la propia empresa que fabrica el producto de indicar que no lleva gluten. Bueno, como tú decías, la famosa marca Hacendado, que pertenece a la cadena de supermercados Mercadona, creo que es un supermercado especializado, vosotros lo sabréis mejor que nadie, en este tipo de productos y controla, ¿no?, este etiquetado. O sea, que da cierta confianza a lo mejor estos comercios. Sí. Este que estamos hablando de Mercadona sí da confianza, se sabe que son menos de 20 partes por millón. Lo que siempre aconsejamos a la gente, que aparte de coger un producto que ponga sin gluten, que se vaya después a los ingredientes y compruebe que efectivamente no lleva gluten. Exactamente. Porque pueden existir errores. El problema está cuando ya ni siquiera la empresa sabe muy bien lo que es ser celíaco. Polvorones La Estepeña hizo un comunicado a finales del mes de octubre en el que decía que en su nuevo etiquetado de polvorones sin gluten tuviesen cuidado las personas intolerantes al gluten de no consumirlos. O sea, estamos hablando de una intolerancia. Realmente el ser celíaco no es estrictamente una intolerancia. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune. Lo que pasa es que también hay personas que son intolerantes al gluten que no son celíacas. Exacto. ¿Vale?
Entonces digamos que ahí se mezcla todo un poco y puede dar a confusión, ¿no? En concreto, este caso que me comentas de la Estepeña, enviaron también un comunicado pidiendo disculpas por el mal etiquetado, porque efectivamente daba lugar a confusión porque eso no era contradictorio, ¿no? Si tú ofertas un producto para celíaco, un producto libre de gluten, tú no puedes decir después que si eres muy intolerante al gluten no lo puedes consumir. ¿En qué quedamos, no? Entonces, vamos, yo he leído el comunicado y pedían disculpas en ese sentido por el error de etiquetado, digamos, que no estaba bien explicado. ¿Falta información entonces? Falta información, sí, falta información. Todavía no se sabe muy bien, hay mucha gente que no sabe esto de la celiaquía, realmente en qué consiste, y bueno, hay que tener cuidadito con lo que se dice y con lo que se etiqueta, porque estamos jugando con la salud del celíaco, en este caso. Muy bien. María Eugenia, estamos ante un hecho insólito en nuestra localidad, en el Viso del Arcor, porque nos encontramos en un bar que tiene una carta exclusiva para celíacos. Sí. Para vosotros algo buenísimo, ¿no? Encontraros con algo así. La verdad que era uno de los sueños que teníamos cuando constituimos la plataforma, el poder salir por el Viso y tapear sin tener que desplazarnos a Sevilla. Y la verdad que fue una sorpresa y una alegría muy grande cuando Susana entró en la plataforma y empezó a interesarse y bueno, nos llamó y demás y ha ido poco a poco innovando, ha ido cambiando cositas y la verdad que le ha salido todo riquísimo, que es un bar que puedes venir a tapear, que está todo muy bueno y que no notas que la carta es sin gluten, porque es lo que siempre decimos. Claro. Que todo el mundo puede comer lo que come un celíaco, el problema es que el celíaco no puede comer lo que come todo el mundo. De hecho, aquí ha venido gente, me incluyo, que ha comido comida para celíacos y no se ha dado cuenta de nada. Yo es que no tenía ni idea de cuando vine. Y me acabo de enterar que la carta es exclusiva para celíacos. Es así, yo siempre lo digo, mis croquetas de antes y después de mi José celíaco no noto la diferencia, porque cuando tú le coges el puntillo a los ingredientes y a las cantidades y demás, se consiguen comidas exactamente igual de ricas que las comidas con gluten. Claro. ¿Qué significa? Porque eso es algo que también hay que tener aquí especial cuidado en los lugares donde se sirve comida para personas que, bueno, como hemos dicho, o tienen intolerancia o tienen alergia o son celíacos. ¿Qué es la contaminación cruzada? Un ejemplo muy gráfico y que fue lo que nos explicó a nosotros el pediatra cuando el diagnóstico de mi hijo, nos dijo que el gluten era como la tinta. Entonces, si yo cortaba algo con un cuchillo, eso quedaba mancha de tinta. Y si yo ese cuchillo lo ponía encima de la encimera de mi casa, pues la encimera quedaba también manchada de tinta. La diferencia es que el gluten es invisible y la tinta la estás viendo. Entonces, es lo que te dicen y es una de las cosas más importantes, porque no es eliminar el pan, no es eliminar los cereales, es tener cuidado pues con el aceite donde lo fríes, porque no puede ser el mismo aceite que donde haya frito algo con gluten. El horno, no puedes usar un horno que no esté limpio o que hayas usado antes, hayas metido una pizza, por ejemplo, con gluten, el microondas. Y luego lo que son los utensilios de la tabla de cortar el pan, los cuchillos y todo lo que son los utensilios de cocina. Tienen que estar limpios para que no exista esa contaminación, porque es igual de nociva, digamos, para un celíaco que el hecho de consumir gluten. Es exactamente lo mismo. No es la misma cantidad, pero es como si te tomaras un sorbito de lejía todos los días. Un día no te va a hacer nada, pero a lo largo del tiempo... Cuando un especialista te dice eso, al principio asusta, ¿no? Yo me imagino que vosotros asustaríais. Asusta mucho y además es una cosa que al principio, cuando llegamos a casa, se lo comentamos a las abuelas sobre todo, parecía como que estábamos locos, que era una cosa de nosotros, porque tú llegas contando esto y parece que te has vuelto súper obsesivo y que no. Y luego no, luego cuando realmente, bueno, estás en este mundo, pues te enteras que es que eso es así, que no es cuestión de estar obsesionado o no, que es que es un hecho. Claro. Informar es primordial, primero vosotros, informaros, luego vuestro entorno y evidentemente la escuela, el colegio donde se encuentran los niños. ¿En qué momento están ahora mismo los centros escolares en este sentido? ¿Están preparados para afrontar esta situación? Pues lamentablemente depende de la suerte que tengan, porque el tema de la celiaquía es mucho, el gran problema es el tema de la desinformación. Entonces, cuando, por ejemplo, los niños de infantil,
que ahí comparten mucha comida, además comen la comida, el recreo, por lo menos en el colegio de mi hijo, hacen el desayuno dentro de clase, sentado en la mesa. Pues un niño de 3 años, de 4 años, incluso de 5 años, ahí sí hay mucho riesgo de contaminación, de que otro compañero le dé un trozo de su bocata, que se llene la mesa de miguitas de pan y que él... Entonces, ahí sí existe ese riesgo, y si el docente no está concienciado en lo que realmente es este problema y el tema de la contaminación, ahí sí podemos encontrar un peligro. Estamos detrás de los AMPAs del Viso, vamos a montar una reunión en breve, porque queremos informar, porque sabemos que esto con información es muy fácil, y luego ciertas actividades que se llevan en los centros, como es el Día de Andalucía, por ejemplo, donde el desayuno típico andaluz es un mollete con aceite, pues hacer que participen los niños celíacos de otra forma distinta y concienciar un poco a los AMPA sobre esto. El tema que no controlo es el tema de los comedores infantiles. Eso sí que no conocemos a nadie que tenga a un hijo. Entiendo que debe ser muy complicado. Totalmente. Porque en un comedor infantil tiene que ser muy complicado el tema de la contaminación cruzada, tanto de la gente que está sirviendo esa comida como de los niños que tienen alrededor. Tendrían que hacer como aquí, como en este bar, hacer todas las recetas aptas para celíacos y que el resto se adaptara, ¿no? Digo yo. La verdad que ahí creo que hay todavía mucho por hacer. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa situación porque mi hijo come en casa y no conocemos de nadie que esté ahora mismo en esa situación, pero ahí es donde creo que es donde más hay que hacer. Hace un tiempo el Defensor del Pueblo realizó una petición en el Congreso de los Diputados donde se pedía pues, que de alguna forma se ayudara a estas familias de forma económica para compensar un poco ese encarecimiento de sus compras. Todavía no ha ocurrido nada. De hecho, hay países de la Unión Europea que sí están adaptados, se están adaptando en este sentido, desde ayudas económicas anuales o mensuales hasta incluso países en los que pues, se da una cantidad, por ejemplo, de kilos de harina hasta para celíacos, ayudar de alguna manera a compensar estos gastos que tienen estas familias. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué no pasa esto? Pues aquí yo creo que básicamente es un tema que ha estado abandonado, es un tema que no se ha tratado. Y creo que los tiros van por ahí. Me imagino que con el tiempo, nosotros en el año y poco que lleva mi hijo diagnosticado hemos visto muchos avances de mucho tipo, y yo espero también que esto ocurra de aquí a un corto plazo de tiempo. Lo que sí me gustaría decir que sí existe una ayuda, pero solo existe para funcionarios. Existe una ayuda para funcionarios que la da MUFASE, que es la mutualidad de funcionarios, y sí que se solicita una vez al año y depende de la renta del funcionario, como hay distintos tipos, pues sí que te da una ayuda anual. No es una gran ayuda, pero bueno, es un... ¿Aproximadamente cuánto es? Pues creo que viene rondando los 400 euros. ¿Al año? Al año. Entonces, bueno, está ahí, yo creo que es una buena forma de comenzar así, empezar, y claro. Exactamente, y que eso se haga extensible pues al resto de la población, que no sea solo una ayuda para los funcionarios, sino que sea para cualquier familia. Claro. Y es eso, comenzar, porque realmente 400 euros tampoco compensa el gasto anual que tiene una familia celíaca. No compensa cuando estamos hablando que los productos valen el doble o incluso, depende del producto. O el triple también. O el triple, vemos productos. Entonces, bueno, pero es un poco de ir haciendo conciencia y demás. Otros países, lo que me constan, que hacen una rebaja fiscal. Luego, cuando llega la hora de la declaración de la renta, te hacen o el IVA de estos productos, que no cobrasen en fin. Porque muchas veces lo que pasa es que no se sabe hasta qué punto es que la materia prima es cara, como que abusan un poco de que como es para celíacos simplemente le pongo el doble del precio, que es lo que en muchos casos sucede también. Bueno, Julia, cuéntame un poco tu experiencia, porque eres celíaca y además te has tenido un poco que buscar la vida porque has pasado un tiempo fuera. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia? Estuve en 2 intercambios, uno hace poco, y bueno, primero te dicen que tienes que ir, pero luego como estás en una casa tienes que asegurarte de que la comida pues puedas comerla. Entonces yo hablé con la familia, hablé con los profesores, en el instituto allí pues se aseguraron de que en el comedor hubiese comida para yo poder comerla, tenían una cocina aparte, y luego ya hablé con la familia
Algunos sabían, otros tuve que decirle. Cuando estaba allí íbamos a los supermercados, veía que había productos, comprábamos los productos y bueno, al principio en Italia sí eran más conscientes, sí sabían de qué iba, en Alemania tuve que comentarlo un poco, pero rápidamente supieron de qué iba el tema y bueno. Entonces lo pasaste divinamente. Sí. Eso seguro, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Una semana en cada uno. O sea, tú ya también te manejas sola, ¿no? Sí. En tu alimentación. ¿Has tenido que aprender muchas cosas aceleradamente desde que sabes que eres celíaca? Al principio era difícil. Lo difícil es cuando sales con tus amigos a la calle, porque mejor tú te vas a un bar y hay en un restaurante hay cosas, pero por ejemplo ya la juventud, mejor nos vamos a sitios más baratos y en esos sitios como que no son no son tan conscientes. Entonces, por ejemplo, te vas a una pizzería que te cuesta más barato y ahí ya yo no puedo comer. Y entonces lo difícil es cuando estás con tus amigas, que ellas comen y tú no puedes porque no hay nada. ¿Y tú has hablado con ellas de eso, de buscar un sitio donde podáis comer todas? Sí, a lo mejor algún sitio, pero no, es que no hay mucho. Claro, es difícil también por lo que has dicho, por el dinero, ¿no? Que sí, realmente los jóvenes siempre nos vamos a lo más asequible y es verdad que, claro, cuesta por las dos partes, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo pasa en ese sentido? ¿Lo pasa regular Hombre, o ya...? en ese sentido, al principio era un poquito... Ve cómo tus amigas comían y tú... Bueno, pero luego ya a lo mejor vas hablando, oye, pues me he dado cuenta de que hay un sitio y a lo mejor vamos ese día, un cumpleaños, a lo mejor un poquito más de dinero y... Pero sí, bien, ya te vas acostumbrando. Y a ellas también las vas acostumbrando, ¿no? Claro, a que ya cambien. saben ya del tema. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna vez te ha pasado de ir a sitios en los que sin querer te has contaminado de gluten? Pues la verdad que sí. En un cumpleaños me dijeron una vez, pues mira, este paquete tú puedes comerlo. Yo en ese momento no sabía mucho. Entonces digo, bueno, me lo comeré. Total, que me lo comí y al final empezó a dolerme la barriga. Hablé con ella, oye, mira que a lo mejor es que comió algo. Dice, no sé, miramos los productos bien y digo, pues mira, al final esto. Y sí, pero desde ese momento bien asegurado. José Antonio, Julia, Pablo y tú sois celíacos. Los tres. La mamá se ha salvado. Totalmente. Bueno, cuéntanos cómo ha cambiado también la vida y el día a día en casa. Bueno, al principio fue, la verdad, un palo gordo, porque es que es muy complicado. Pero bueno, después lo va sobrellevando. Mi mujer el primer día que fue de compra, pues se llevó como 3 horas en el Mercadona, que fue donde... Y nada, viendo etiquetas y demás, pero ya después con el tiempo hemos ido adaptándonos y bueno, y más o menos sobrellevándolo. Lo que sí tiene el tema de celíaco, que es lo que de un principio que te dan un poco como de esperanza, que dice que el celíaco, la medicina que tiene es la dieta. Cuéntanos cómo te enteraste tú de que eras celíaco, porque la historia también es peculiar. Sí. Bueno, resulta que Julia tenía muchos problemas de barriga, de diarrea, de problemas, total, que la llevamos mucho al médico. Y nada, en el médico pues nosotros creemos que ella estaba llamándonos la atención y que se quejaba mucho, ¿no? Y allí en el médico nos dijo, cuando se lo comentamos a uno de los médicos que había, nos dijo, mira, es posible que la niña sí es verdad que no esté llamando la atención, que sea verdad que tenga problemas y demás. Y bueno, lo que nos sugirió que la pediatra le pidiera una prueba específica hace ya, ¿cuántos años, Julia? Hace ya de 5 años. Y bueno, le hicieron la prueba, salió celíaca. Total, que a raíz de que a ella se lo diagnosticaron, nos dijeron que nos hiciéramos la prueba a la familia, porque normalmente eso es genético. Entonces creíamos que la madre es la que iba a hacer celíaca junto con ella, porque ella tiene problemas de hierro y demás, lo típico de las mujeres por el tema, imagino, de la regla y demás. Sí. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, salimos que era Pablo y yo celíacos, o sea, los 3. Así que fíjate. Y en realidad Pablo, por ejemplo, no tenía síntomas. No, igual que yo, asintomático. Ajá. Es decir, que nosotros, el cuerpo lo tolera, lo que pasa es que sí es verdad que los índices los tienes muy altos. Ahí nos damos cuenta de la cantidad de personas que debe haber sin diagnosticar. Totalmente, porque además incluso los médicos tampoco lo tienen muy claro desde un principio. El tema del gluten es carísimo, porque en la harina, lo que te comentaba, harina, por ejemplo, de una harina normal que puede costar 40-50 céntimos el kilo, pues la harina sin gluten, la que utilizamos nosotros para hacer el pan,
nos cuesta 3 euros casi el kilo. O sea que imagínate, no es ni el doble ni el triple, es una bestialidad. Claro. En ese sentido, me imagino que vosotros también pediríais, ¿no?, que de alguna manera hubiese ayuda para familias que, claro, pero es muy que son intolerantes. Es muy complicado. Eso mientras no haya, la asociación podamos empujar un poquito. FACE, por ejemplo, a nivel estatal exija al gobierno o algo que sea un poco, pero hay poco que hacer. Y después también hay cosas que comentaba antes Eugenia y demás. Por ejemplo, el IVA que le aplican al producto sin gluten no es el 4%, o sea, no es el IVA reducido, sino le aplican encima el 21%, el IVA caro, o sea, el IVA más caro. Con lo que eso también es otra lucha que había que abarataría bastante lo que es el producto. Pero claro, bueno, algo que en realidad es injusto, ¿no? Claro, es decir, no estamos hablando de un producto de lujo, sino de un producto de primera necesidad. ¿Qué porcentaje de encarecimiento ha tenido vuestra lista de la compra aproximadamente? Yo antes hacía unos cálculos por encima, por tener una idea más o menos, pero la verdad es que te aburres y dices, bueno, mejor no lleva la cuenta. Pero al principio, entre piquitos, biscotes, no sé qué, compramos para temas, nos podíamos encajar perfectamente un mes 200, 250 euros en pan. En ese aspecto era un disparate, hasta que ya empezamos a hacer pan. Ya cogí un poquito ¿Una panificadora? La forma. No, a mano. ¿A mano? A mano, sí, es mucho, porque además la harina sin gluten es muy complicada de trabajar. La harina sin gluten no levanta igual que levanta la otra, porque el gluten, por lo visto, es lo que le da la contundencia a lo que es el pan. Y no levanta igual, se pega a las manos una bestialidad. Y en ese aspecto, digo, a ver si a través de la plataforma también hacemos algún día algo para enseñar, ¿no?, entre nosotros, para enseñarnos a hacer un poco de hacer el pan y demás, y por lo menos eso que podamos tenerlo y hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Milagros, cuéntame un poco tu experiencia también. Tu hija es celíaca. Mi hija es celíaca. ¿Cuándo te enteraste? Pues nos enteramos en agosto del año pasado, a raíz de que la niña una noche le dieron unos dolores muy fuertes de vientre y tuvimos que salir para urgencia. Lo descartaron de que no era el apéndice y nos dijeron que le daban el alta, que la trajésemos a la pediatra del pueblo y que ella la fuese observando. Y cuando yo llegué y se lo dije a su pediatra, pues inmediatamente ella le hizo las pruebas de los alimentos y le salió un porcentaje muy alto al gluten. ¿Y a ti cómo te ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado la vida familiar después de eso? Al principio cambia, es un poquito, te agobia. ¿Echáis algo de menos o no? Hombre, lo que me hace echar de menos es no poder salir a la calle tranquila y comer en los sitios tranquilas. Porque, por ejemplo, ahora hemos estado de viaje, que se lo he comentado a Eugenia, y en todos los sitios preguntábamos que no tuviese gluten. Mira usted, esto no contiene gluten. Todos los lados nos decían que sí, que no, pero en realidad la niña se ha contaminado. ¿Se ha contaminado? Sí. Cuando llegamos a casa, a los 2 o 3 días, le dio el brote otra vez. O sea que a pesar de que vosotros intentasteis certificar que en todos los sitios a donde ibais a comer fuese sin gluten, aún así, al final puede pasar. Es que, verás, relativamente, es que esto es muy difícil. Es que a ti te dicen, este arroz, por ejemplo, no contiene gluten, pero el arroz en sí no contiene gluten, pero los productos que le has echado no sabemos si contiene gluten o no contiene gluten. En tu caso, ¿has notado también ese aumento del carrito de la compra en cuanto a encarecimiento? Se nota. Aunque seamos uno nada más, se nota. Juanma, cuéntame un poco cómo sucedió que se abrió el picoteo, porque todo fue a raíz de una situación que tú viviste el pasado verano y que te encendió la bombilla. Este verano estuve yo en la playa y sin saberlo entré en un chiringuito a comer y después de haber terminado de comer, la pareja que estaba al lado nos preguntó, ¿habéis notado algo distinto en la comida? Nosotros no. La verdad es que todo muy bueno y demás. Y dice, pues, ¿sabéis que habéis comido todo sin gluten? Nos quedamos un poco, bueno, pero sin gluten, ¿y cómo que no he notado nada? Claro. A través de eso digo, bueno, ya que hay tanta competencia aquí, ¿por qué no puedo intentar yo destacarme y hacer una carta sin gluten íntegra? ¿Habéis encarecido los precios a raíz de este cambio? La verdad es que no, que yo no he notado que se incremente el precio
a la carta anterior que teníamos sin gluten, perdón, con gluten, a esta sin gluten. ¿Has notado que esa parte de la población que es celíaca ha aumentado como cliente? La verdad que sí, que todos los fines de semana, raro no es un día del fin de semana o incluso entre semanas, que no haya venido alguien celíaco. Una pareja que vino, de Mairena por cierto, me dijo él, estoy encantado porque mi pareja es celíaca y por fin he encontrado un sitio donde puedo comer a gusto con ella, salir a tomar algo, tranquilo. Incluso compartir un plato los dos. Compartir un plato los dos. ¿Crees que es un filón de negocio que en un futuro próximo se van a abrir bares como el tuyo, exclusivos para personas celíacas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque cada vez se está viendo más personas afectadas y poco a poco pues, se irá expandiendo esta idea. Digo, bajo mi punto de opinión, yo creo que sí. El número de escolares celíacos ha aumentado notablemente en los últimos años. Por eso las cautelas en el colegio deben centrarse en el comedor escolar y en las celebraciones de los pequeños. Los profesores han de estar alerta y bien informados. Juan de, hola. Hola. Cuéntanos un poco la dinámica de tu clase, porque tienes un alumno que es ciego, que es celíaco, y muchas veces pues, en los colegios se comparten muchas cosas, sobre todo cuando son tan pequeños. Aquí habéis tenido que tomar algunas medidas, ¿no? Cuéntanos. Claro, hemos tenido que tomar algunas precauciones, ¿no? Hombre, lo primero es formar un poco a los niños, ¿no? Para que sean conscientes pues, de que tienen un compañero que no puede tomar cualquier alimento como ellos, ¿no? Entonces lo primero pues eso, ¿no? Un trabajo de formación con lo que son los compañeros. A partir de ahí pues ya todo bastante más fácil, ¿no? Porque una vez que los niños ya son conscientes de que tienen que tomar determinadas precauciones, ¿no? Que tienen que tomar determinadas medidas, pues ya un poco es echa a andar, ¿no? Entonces pues a los niños se les conciencia un poco y a partir de ahí, como ya te digo, pues ha funcionado, ¿no? Ellos saben que tienen que tener cuidado a la hora de tocar a Diego cuando están desayunando, ¿no? Bueno, a tocar a Diego no, sino el desayuno de Diego, ¿no? Si el niño está con su bocadillo en la mano, pues sabe que con esas manos no puede tocar a Diego, que antes se tiene que lavar, ¿no? Nosotros tenemos aquí pues las toallitas con las que estamos continuamente limpiando la mesa de Diego, nos lavamos las manos antes, se lavan las manos después, en fin. Una serie de medidas que ya los niños han asimilado, que tienen que tomarla y nada. Y bien. Juan, ¿tú conocías la celiaquía antes de conocer a Diego? Sí, la conocía porque en mi familia tenemos dos casos de dos sobrinas mías que son celíacas, entonces estaba bastante familiarizada con el tema. No tuve que formarme mucho porque ya traía la formación de casa, de las medidas que hay que tomar, en fin, de precauciones, en fin, de cosillas como la que te he dicho, como que unas manos que han tocado el pan o cualquier producto que tenga gluten, pues no se puede tocar un pan que no esté contaminado porque se contaminaría, en fin, temas de cuchillos, temas de servilletas, temas de, en fin, que no pueden compartir los cuchillos, que no pueden compartir, en fin. Que eso ya lo conocía. Esas precauciones, por ejemplo, en tu entorno familiar, ¿cuándo comenzaste a adquirirlas? ¿Con qué edad comenzaste a tener esa precaución con tu familia? Bueno, mi sobrina mayor tiene 10 años, ¿sí? Pues, y se lo detectaron desde que nació. Yo creo que no tenía ni un año o poco más de un año cuando ya le encontraron que era o sea, que fue en torno a hace 9-10 años, sí, unos 9-10 años más o menos, que cambió esa dinámica y empezaste a tomar precauciones. Tú ya eras adulto, por lo tanto claro, ya tenías más conocimiento, ¿no? Ya, claro. Es diferente, me imagino, en cuanto a tu clase, niños de 4 añitos que tengan que educarse de esa manera, ¿no? 4 años ahora, cuando empezamos el año pasado algunos tenían hasta 2. Pequeños, claro. Tenían 2 años nada más, entonces, hombre, para ellos o sea, es difícil porque son niños, son despistados, se les olvidan las cosas, ¿no? Y entonces, pues, el adulto tiene que estar muy pendiente, pues, de que esas medidas que ellos tienen que tomar, que aunque las conozcan, no se les olviden y no cojan el desayuno de Diego y tengan cuidado con las mijitas de no esparcirla por toda la mesa, porque el niño se está comiendo a lo mejor un bizcocho y pone toda la mesa perdida, ¿no? Pues los que están en la mesa de Diego saben que tienen que tener cuidado de que no invadir el espacio de Diego, porque él pues tiene
esa intolerancia. Por la mañana tenemos el colegio lo que llamamos la asamblea, ¿no? Que nos sentamos todos juntos y ahí es donde pues el momento, digamos, más íntimo, ¿no? del día, en el que pues nos contamos cosas, tanto yo a ellos como ellos a mí, y pues nada, pues ahí es donde charlamos esas cosas, donde hablamos pues que hay personas, que todo el mundo no somos igual, ¿no? Hay muchos cuentos, ¿no? Que también trabajan el tema de las diferencias y tal, y bueno, y pues se trabaja pues eso, que Diego es un niño que es normal y corriente como cualquier otro niño, pero simplemente tiene una intolerancia, en este caso al gluten, igual que hay niños que son más sensibles la piel, o en fin, que hay otro tipo, ¿no? Por ejemplo, teníamos una niña el año pasado que era intolerante también a la proteína de la leche, en fin, que hoy en día además es súper común. Es muy común. El año pasado teníamos un niño que también era muy sensible la piel, ¿no? Y no se le podíamos pintar, no le podíamos, en fin, que hoy en día está a la orden, ¿no? El que haya niños con intolerancias y cosas de eso. Claro, muy importante la educación primero, para que estas personas no tengan contaminaciones por parte de otros compañeros, pero también el incluirlos, ¿no? Que no se sientan ellos tampoco como extraños o aislados de los compañeros, sino que de alguna manera pues todos estemos unidos y podamos compartir actividades a pesar de esa intolerancia o esa alergia, ¿no? Es complicado también. Sí, claro. La clave de esto es precisamente eso, ¿no? Que no se sienta excluido, ¿no? Que él se sienta como uno más de la clase. Los cumpleaños, celebraciones del día del pescadito de feria, las de fin de curso, comidas que hacemos en el carnaval, creo que hicimos también una, en Navidad hacemos varias, ¿no? Entonces en todas esas celebraciones, la comida que entra en la clase, toda es sin gluten. Todo lo que entra en la clase, días que son especiales, no el día a día, ¿no? Porque hombre, en el día a día es complicado, ¿no? Y cada uno pues trae libremente lo que quiere. Pero en las celebraciones que hacemos todos juntos, en las que todos participan de toda la comida, ahí entra toda la comida que entra a la clase sin gluten. Bueno, los alumnos han tenido que aprender a convivir con un compañero celíaco, pero Diego, según me comentas, venía ya educadísimo a clase, ¿no? Sí, Diego es un niño súper educado en todos los sentidos, pero en el tema de la alimentación extraordinariamente, porque es un niño que sabe perfectamente que él tiene que tener unas precauciones. Si tú le ofreces algo, lo primero que te dice es no, ¿sabes? Porque él es consciente de que no puede tomar todos los productos, entonces él lo primero que te dice es no quiere, ¿no? Después tú ya si él explica que lo que le vas a ofrecer no tiene gluten, ya él sí lo quiere. Además, de hecho, hace poco pasó un caso similar a lo que me comentas, sí, ¿no? Como efectivamente, trajimos una tarta en un cumpleaños y era la primera que traíamos tarta a un cumpleaños, porque hasta entonces habíamos traído solamente galletas, sin gluten. Y era la primera vez que entraba una tarta, entonces claro, yo a él no le advertí previamente que la tarta era sin gluten. Y él daría por hecho que al ser una tarta tendría gluten. Claro. Entonces cuando se la ofrecí, pues me dijo que él no quería tarta. Ya cuando le expliqué que sí, que la podía comer, que la habíamos comprado sin gluten, se comió unos pocos de trozos, porque él sí quería, ¿no? Lo que pasa es que él tenía ganas. Pasa que él de primera, como es consciente que no puede comer cualquier cosa, pues el chiquillo de primera te dice que no, porque él está muy concienciado de las precauciones que tiene que tomar. Claro. Bueno, en tu clase está claro que estáis muy enterados de lo que significa ser celíaco y las precauciones que hay que tomar. En el entorno educativo, por ejemplo, en tu centro en general, ¿crees que hay falta de información en este sentido? Hombre, probablemente sí haya falta de formación. Sí, probablemente sí haya, pero en general en la sociedad yo creo que si la gente no está muy... O sea, no concienciada, sino está muy formada, ¿no? en el tema. Cada vez más, porque cada vez son más los casos de celíacos que se dan, ¿no? De intolerancia no solamente al gluten, sino a otros productos, ¿no? A otros componentes, ¿no? De los alimentos, pero cada vez más, pero sí es cierto que a lo mejor no hay excesivas campañas ni en los colegios, ni en los medios de comunicación. Aquí en este colegio tenéis un catering en el comedor, es una empresa externa. ¿Sabéis si ofrece productos sin gluten? Sí. Hace productos, vamos... O sea, Diego, por ejemplo, no sé si está en el comedor. Es que Diego no está en el comedor. Pero si quisiera, podría estar en el comedor. Sí. ¿Y no existiría a lo mejor riesgo de contaminación cruzada por tenedores o porque se contagie una comida a otra? No se sabe. Ahí ya no como sé. Todavía no hay ningún celíaco en el comedor. No, hombre, que en el comedor yo en el comedor no entro. No sé tampoco qué medida, pero vamos, supongo evidentemente que son personas, hombre, formadas, son personas que están concienciadas con el tema, porque hombre, se dedican precisamente a eso, y doy por hecho de que evidentemente
un niño celíaco no tendría ningún problema en poder utilizar el comedor tranquilamente, porque, hombre, que doy por hecho que se tomarán las medidas oportunas, claro. Tienen que ser las galletas María más buenas del mundo. Uno se pregunta qué es lo que tendrán para costar casi 6 veces más. Pero no es lo que tienen, sino lo que les falta. Unas galletas de este tipo sin gluten cuestan 9 euros el kilo. Las que contienen gluten apenas llegan a 1,63 euros el kilo. El alto precio de estos alimentos ha llevado a muchos países de Europa a subvencionarlos. Juan, como delegado de salud del Ayuntamiento de El Viso, ¿nos puede decir si estáis tomando algún tipo de medida que beneficie a los derechos de las personas con celiaquía? Bueno, sí, estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano, teniendo en cuenta que la única competencia como ayuntamiento que tenemos es en el tema de salud y sobre todo en el tema de formación, en el sentido de que podemos organizar charlas, podemos organizar encuentros, podemos hacer algunas acciones que muy limitadas, pero que vayan en beneficio de este colectivo de personas que la verdad es que necesitan de la ayuda de la administración, ¿no? Porque muchas veces se encuentran solas y se encuentran de cara a una industria que ahora sí está entrando en el juego, pero que no ha estado muy por la labor, ¿no? Desde la Delegación de Salud nos hemos reunido con la plataforma que se creó aquí en el municipio, que es para todos los Alcores, y bueno, después hicimos una presentación de su labor, como una presentación más institucional de lo que por qué habían aparecido y por qué se estaban moviendo. Y a partir de ahí, bueno, pues la primera acción que hemos hecho, que es una de las cosas más sencillas que se puede hacer, es pues el día 11 de septiembre hicimos un chocolate a medias entre la plataforma y la delegación para el tema con productos aptos para celíacos, ¿no? Bueno, realmente era 100% aptos para celíacos, no había otro tipo de productos, ¿no? Y la administración local, en este caso nuestro ayuntamiento, puede hacer muchas cosas juntando otras delegaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando con el delegado de fiestas para intentar, con la empresa que lleve el catering de la caseta municipal durante la Santa Cruz de Mayo, intentar que en parte o 100% sea hasta para celíacos. Y en este caso, con el tema de la celiaquía, es la plataforma la que le pega un toque a la delegación o al ayuntamiento en general y nos dice, oye, vamos a hacer cosas en pro de la gente que sufre la celiaquía y vamos a poner, entonces pues nos ponemos manos a la obra. Claro, en este caso ellos son los expertos, además que os están formando también a vosotros y vosotros pues queréis de la mano con ellos. En cuanto a campañas de formación e información, ¿habéis contemplado, por ejemplo, ahora mismo que estamos en un centro educativo, aunque yo sé que eso no es lo que a ti te compete directamente en el ayuntamiento, pero habéis pensado en hacer campañas informativas o formativas para profesores, para padres, madres? Sí, ya desde la propia plataforma nos lanzaron el órdago de ponernos en contacto con los centros educativos, con las AMPA sobre todo, para ofrecer tanto la sabiduría de estos padres y estas madres que están en la plataforma, como la disponibilidad del ayuntamiento a la hora de evitar algo o de hablar directamente con los centros y demás, para introducir esta formación a los padres y madres de los centros educativos. Vamos a poner en contacto con las AMPAs para hacer de intermediario entre la plataforma y el ayuntamiento, la plataforma y las AMPAs, para que puedan intentar venir a los centros, venir con los padres y madres y explicarles en qué consiste el tema de la celiaquía. Un problema también muy grave es la situación económica de estas familias. Estamos hablando de que el único tratamiento que existe para la celiaquía es la alimentación. El carrito de la compra se ha encarecido notablemente, sobre todo en familias con miembros celíacos, en torno a más de 1.000 euros anuales. Estamos hablando de que casi el triple, en un carrito mensual, cuesta casi el triple si contiene productos para celíacos. Claro. En este sentido, ¿se puede hacer algo? Por ejemplo, servicios sociales, ¿no podría ofrecer algún tipo de ayuda? Pues sería una posibilidad, es una cuestión de estudiar todas las ayudas posibles para personas, para familias que no tengan capacidad económica suficiente como para atender estas cuestiones básicas, que es la alimentación, que es decir, que no estamos hablando de otras cosas más que algo básico como es la alimentación, y la administración pública y la administración local debería no estar al servicio de la ciudadanía, por lo que deberíamos, te hablo en tercera persona, pero en este caso tengo que hablar en primera, debemos estar para esas cuestiones también, y es una cosa interesante que tenemos que también que estudiar y ver la posibilidad de ponerlo en marcha dentro de los programas que vienen
que ponemos en marcha nosotros, porque ya digo que los planes que vienen desde la Junta de Andalucía, sobre todo, o desde la Diputación de Sevilla, vienen marcados cuáles son los criterios a la hora de valorar. Tiempo en paro, ingresos totales de la familia, total. Entonces, no vienen enfermedades o no vienen otro tipo de cuestiones que no sean las meramente económicas. Pero bueno, es una cuestión que desde el Ayuntamiento, desde futuros planes de servicios sociales propios del Ayuntamiento que se puedan poner en marcha, es una cuestión que lógicamente se va a estudiar, porque como tú dices, al final la industria de la alimentación está por la labor, porque ve un nicho de mercado. Obviamente. Hombre, se le está aplicando el 21% de IVA también a los productos para celíacos. Efectivamente. Entonces, eso es un problema gordo. Ahí hace falta un poco de sensibilidad por parte de la Administración central, en este caso, que es el que aplica el IVA, pero también hace falta responsabilidad por parte de las siguientes administraciones, como puede ser la autonómica, en este caso la Junta de Andalucía, y la local, que en este caso es el Ayuntamiento del Viso, ¿no? Empiezo a entender también que hay un problema a nivel autonómico, como comentas, porque, bueno, precisamente las ayudas que se están otorgando en España son a nivel autonómico, y Andalucía es una de las pocas autonomías que no oferta ninguna ayuda a familias con integrantes con celiaquía. En otros países, de hecho, a nivel nacional, en Europa, se están ofertando muchísimas ayudas, deducciones fiscales también para estas familias, tengan o no tengan problemas económicos, y aquí, sin embargo, en España vamos muy atrasados, y de hecho, como te decía, en Andalucía no hay ningún tipo de ayuda. Hace falta primero que cambie la ley, ¿vale? Y hace falta después también dar pasos valientes para intentar subvertir un poco esa posición de negativa a la hora de hacer cosas que el Estado o la comunidad autónoma en este caso está negando o no está realizando, está dejando de hacer, para que bueno, al final los vecinos o vecinas que pagan sus impuestos tengan los mismos derechos que cualquier otro vecino o vecina, ¿no? Eso, la administración local, aunque está muy limitada, siempre puede hacer algo. Bueno, mientras que podáis hacer algo a nivel formativo, yo creo que esa es la base de todo, así que ahí sí que es importante contar con el ayuntamiento. Sí, yo creo que la formación es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque de ahí parte todo lo demás. Quiero decir, está bien que el Estado o la comunidad autónoma tenga una ayuda para personas que tengan una dificultad económica y tengan además esta enfermedad o cualquier otra, porque hay muchas otras que también están totalmente desvalidas, pero si estamos formados y formadas, podremos después exigir las cosas. Es decir, yo tengo derecho a, yo tengo la obligación de, y usted tiene también la obligación de y el derecho a. Entonces, la formación es principal, y en eso el Ayuntamiento tiene todas las competencias. A lo mejor sería también interesante hacer campaña de concienciación para locales gastronómicos, porque yo creo que esto es algo que al final beneficia a todos. Es uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora, por ejemplo, de si conseguimos hacer que la caseta municipal durante la Cruz sea 100% para celíacos. ¿Se anuncia o no se anuncia? ¿Vale? Ya lo estoy diciendo en los medios, ¿no? Pero ¿se anuncia o no se anuncia? Puede ser bueno anunciarlo porque estás diciendo que estás otorgando los mismos derechos a comer en la caseta municipal a personas que sufren celiaquía, pero ¿qué pasa con los que no? ¿Puede generar rechazo? Eso puede ser también un problema, que es decir, en conversaciones con gente de la plataforma también... Volvemos a la falta de información. Claro, exactamente, hemos tratado ese tema, es decir, si lo hacemos, vale, lo hacemos, pero, o sea, si podemos hacerlo, porque todavía está en debate, se publicita que la caseta es o no. Es tan fácil como buscar una buena frase para publicidad, en vez de decir caseta celíaca, caseta apta para celíacos. Yo creo que con eso bastaría, aunque sea toda la carta sin gluten, claro, y nadie se daría cuenta. No, incluso si no dices nada. Incluso si no dices nada, nadie se daría cuenta. Lo que pasa es que para los celíacos es importante que lo publiquen. No, sí, evidentemente, lógicamente, ¿no? Desde la plataforma ya se encargarían, si llegamos al caso, de informar a las familias de personas con celiaquía. Yo creo que el problema no está tanto en la publicidad que se le dé, sino en si se incrementa o no el precio de la carta, porque estamos hablando de nuevo de productos sin gluten que son más caros en los grandes supermercados, en donde se suele, ¿no? Comprar este tipo de productos en las grandes superficies, y claro, ahí sí podría haber un problema de rechazo por parte de la población general. Sí, efectivamente. Desde luego, como yo digo, como todavía estamos viendo la posibilidad, hay que hablarlo con la empresa que coja la barra de la caseta, tenemos que ver la posibilidad de que, evidentemente, si es comida si es apta, si hay una parte separada que sea apta, o si es 100% apto para celíacos, evidentemente no puede venir acompañado de un aumento de precio. También hay que tener en cuenta... ¿Se rechazaríais un incremento de precio en Hombre, a ver, si estamos hablando de 10 céntimos más por plato,
una entera de calamares, pues mira, eso no creo que sea problema. Pero si estamos hablando de 5, 3, 4 euros por cada plato, pues tendríamos que verlo, es decir, todo esto está por andar todavía, ¿vale? Es cuestión de ir dando pasitos, que la gente también se sienta que el ayuntamiento está con ellos y con ellas, ¿no? Que no están olvidados y que estamos ahí intentando dar todos los pasos que podemos, que nos deja la legislación para poder estar con ellos. Hasta ahora únicamente eliminaban el gluten las personas diagnosticadas de celiaquía, pero una nueva moda dietética arrasa entre las celebrities de todo el mundo y no deja de aumentar el número de personas que siguen su ejemplo. La teoría es simple: eliminar esta proteína de la dieta facilita las digestiones, purifica, ayuda a eliminar toxinas y además adelgaza. Es la moda gluten free. Cristina, hola. Hola. Vamos a hablar contigo en esta ocasión como nutricionista, como dietista, porque queremos que nos cuentes un poco al respecto de la celiaquía, algo que se desconoce en la mayoría de la población todavía, algo que parece que no hay conciencia de todo sobre este asunto. Explícanos un poco en qué consiste y qué diferencia hay entre celiaquía y una intolerancia o una alergia. A ver, cada vez se conoce más el tema de la celiaquía y le echan la culpa precisamente a hace unos días un programa que también estuve viendo sobre los transgénicos. Se está modificando genéticamente mucho el cereal, sobre todo los cereales panificables. ¿Para qué? Para hacerlos más económicos, para que la producción sea mayor. Una de las culpas de la celiaquía la echan a eso, pero no todas. La celiaquía, como otras muchas enfermedades, es multifactorial. ¿Qué significa esto? Primeramente tienes que tener una predisposición genética. Incluido, si tienes una predisposición genética, puedes no desarrollar nunca esa enfermedad. A nivel de naturopatía se trata la celiaquía igual que se hace como desde el campo de la dietética y la nutrición, con la alimentación, solo y exclusivamente. Hoy en día no hay cura para este tipo de enfermedad, aunque las personas que son celíacas y se lleven un par de años de tratamiento en el caso de los adultos y entre 6 meses a 1 año los niños, pueden volver a desarrollar las vellosidades intestinales, que es lo que pierden la permeabilidad en el intestino. Nuestro cuerpo es química directamente, no podemos tener quimiofobia, lo químico malo, no. Nuestro cuerpo también está compuesto de productos químicos, de enzimas, de microbacterias, saprófitas, de microbacterias que nos ayudan a hacer las digestiones, de microbacterias y de bacterias que nos ayudan a descomponer los alimentos, de amilasa salival. ¿Qué ocurre cuando las personas tienen el problema de la celiaquía? Pues que se vuelven intolerantes al gluten, que es la proteína del cereal panificable, el trigo, el centeno, la cebada. De hecho, ya hay casos de personas, conozco una, que es intolerante a la cerveza de cebada, además todavía. Cuando el gluten llega, o los productos, los alimentos que llevan gluten, los cereales, el pan, las galletas, llegan al intestino, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, lo detecta como que es algo nocivo para él. ¿Qué ocurre cuando es nocivo un producto? Que inmediatamente intenta eliminarlo de la mejor manera posible. Eso un día no ocurre nada, pero un siguiente día, un tercero, un quinto, ya se desarrollan otro tipo de factores como el estrés, como la ansiedad, como problemas emocionales, como esa intolerancia que tú ya traes de serie genéticamente. Todos esos factores se acumulan y te provocan la enfermedad de la celiaquía. De hace 20-25 años a esta parte se está elevando el índice de personas con problemas de celiaquía porque estamos desarrollando continuamente una intolerancia a esa proteína que es el gluten por el exceso de productos alimenticios que tomamos con gluten. ¿Tú lo has notado en tu entorno, en tus pacientes? ¿Has notado que hay más personas intolerantes al gluten? Cada vez más. Y cada vez más porque no solo son intolerantes al gluten, sino que a lo mejor piensan que lo pueden ser y dejan de tomar gluten cuando no tienen por qué. Si tu cuerpo tiene la enzima que necesita para descomponer ese gluten, llega al intestino, el intestino aporta esas enzimas, el gluten se descompone y metaboliza lo que necesites y lo que no lo elimina directamente. Ahora vamos a hablar de eso porque es una moda que está en auge. De hecho hay muchísima información y además no solo información inexperta, sino que ya hay expertos en dietética o en nutrición que abogan por una dieta sin gluten. O sea, estamos hablando de ya personas que deben saber realmente la importancia que puede tener esto en la salud de una persona. Y ya no solo eso, sino también pues los llamados
influencers, ¿no? Personas que en las redes sociales o a nivel social tienen muchos seguidores, tienen muchas personas que, bueno, que lo admiran y abogan también por una dieta sin gluten sin ser celíaco. ¿A dónde puede llevar esto? Dos cosas solo te voy a decir al respecto de eso. Primero, cuando escuches a una persona hablar de cierto producto más o menos de la cuenta, mira detrás a ver quién está patrocinando sus comentarios. Y en segundo lugar, ¿qué intereses hay detrás de esa dieta sin gluten? El que las personas pierdan peso, no importa. Una persona que no es celíaca y que usa una dieta sin gluten, lo máximo que va a perder son 4 o 5 kilos. Pero entonces es más cierto que pierde peso si no come gluten. Pero no más de 5 kilos. Porque cuando tú quitas el gluten de la dieta, efectivamente vas a perder peso. ¿Pero por qué? Imagina cuáles son los productos que tienen gluten, cuáles son los primeros que se te vienen a la cabeza. Esos se van a eliminar. La pasta. Los que tienen hidrato de carbono principalmente. La pasta, las galletas, el pan, todo lo que tiene que ver con el hidrato de carbono y con las grasas saturadas, porque los productos ultraprocesados también van panificados o empanados y ese pan lleva gluten. Porque que una persona que no tiene ningún problema, no es celíaco, no tiene ningún problema con el gluten, ¿por qué va a dejar de tomarlo? Vamos a tomar unos cereales que de verdad sean de calidad, que ahí es donde está el problema. Que comemos cualquier cosa. Somos lo que comemos se vuelve cada vez más grande, en palabras más mayúsculas. Vamos a comer cereales, pero los cereales del desayuno, mejor muesli que los que vienen en las cajitas, que son el 70% azúcares. Pero entonces el problema está en los ultraprocesados, el problema no en el gluten en sí. El gluten para las personas que son celíacas. Es que, por ejemplo, te pongo un caso, el presidente de la Sociedad Española de Enfermos Celíacos afirmaba que el gluten dificulta la digestión en la población general, no solo en las personas celíacas. ¿Por qué? Es una afirmación suya, de una persona que se supone que es experta, ¿no? Sí, también hay productos que los organizan o los patrocina la Asociación Cardíaca del Corazón y resulta que te pones a mirar el prospecto, lo que son los ingredientes y si te comes un plátano te sienta mejor que el producto X de la pirámide alimenticia, de la que tendremos que hablar algún día también, porque también tiene ya sus detractores. Hombre, desde luego. Y muchos. Hay que quitar varias cosas, pero una de ellas no son los cereales. Eso sí, cereales de calidad. Cereales que nos vayan a aportar a nuestro organismo todos los minerales que necesita, todas las proteínas que necesitamos, los garbanzos, los chícharos, las lentejas, el pan, la pasta, las patatas, pero de cereales integrales. No el pan integral que conocemos en nuestra sociedad, que es el que le echan el puñado de afrecho al final a la harina refinada, sino harina que de verdad, harinas de espelta, harinas de trigo, que sean de verdad harinas que no estén refinadas. Que eso ya sería también otro programa y otra cuestión. Por eso te digo, estamos aumentando demasiado la ingesta de productos con gluten y eso está haciendo que nuestro sistema inmunológico esté reaccionando. Volvemos, yo creo, a un problema de desinformación cuando hablamos de patologías que se pueden dar derivadas del gluten sin que sea celíaco, que al final es un mito. Como te comentaba antes, por ejemplo, plataformas o informaciones que encontramos, tanto de expertos como no expertos, que aseguran que el gluten pues te puede provocar un Alzheimer prematuro, o que si no consumes productos con gluten, pues puede retrasar enfermedades como el cáncer, o que puedes retrasar el déficit de atención o eliminar el déficit de atención, sobre todo en menores. Que se le está achacando al gluten la culpa de todos los males del mundo. Señores, es un demonio ahora mismo, sí, ¿no? Sí, es lo peor. Igual que cuando llegó el aloe era la panacea, sí. Cuando ha llegado la cúrcuma es lo mejor, pues ahora resulta que el gluten es lo peor, que los hidratos de carbono engordan y que una dieta baja en grasas adelgaza. Mentira todo. Todo es mentira. La pena es que hay tanta desinformación que ya no sabes dónde buscar o a quién consultar para que de verdad te aclare qué es lo que está pasando. ¿Que pierdes peso? Sí, pero solo lo justo para que tu cuerpo vaya, que esa es otra, para que tu cuerpo vaya adaptándose a coger adherencia a otra dieta, que ese es el problema que tenemos cuando tenemos alguna enfermedad, que no tenemos adherencia a las nuevas costumbres porque ya tenemos una adherencia heredada de años en las que en nuestra casa de toda la vida, en Semana Santa, se han comido pestiños y yo soy celíaco, pero me voy a hacer los pestiños con harina de espelta, pero me los voy a comer. Vamos a ver. Que está muy bien, que yo no le niego a nadie que tenga derecho a comer lo que le dé la gana, sí. Que todo el mundo tiene derecho a comer, pero si sabes, porque se ha comprobado en una analítica correspondiente y tu médico de cabecera y la analítica te han dicho
señora o caballero, usted es intolerante al gluten y no debería, o alérgico al gluten y puede desarrollar la enfermedad, ¿de qué me sirve irme corriendo a algún sitio a comprarme todo sin gluten? Pan sin gluten, galletas sin gluten, harina sin gluten para hacer los bollitos de no sé qué. Vas a seguir engordando igual. Claro. Entonces vamos a tener calidad alimentaria. ¿Cómo? Eliminando de nuestra dieta lo que nos hace mal, pero en caso de los celíacos y en caso de los diabéticos. Hablemos de eso, porque continuamos con el problema de inconsciencia social. Se ha dado un caso, que evidentemente seguramente sea un caso aislado, de una familia en Bélgica, son propietarios de una herboristería y dieron por hecho, autodiagnosticaron a su hijo, un bebé de unos 7 meses, que era intolerante a la lactosa e intolerante al gluten. Por lo tanto, le dieron una dieta alternativa que no contenía estas propiedades, ¿no? Estos nutrientes. ¿Qué pasó? El niño falleció. No quiero decir que falleciera exclusivamente por esto, sino que cuando le realizaron la autopsia el niño estaba desnutrido. Entonces, ¿hasta dónde estamos yendo a parar? Sobre todo cuando estamos jugando con la salud de una persona. Ya estamos tomando decisiones por encima de los profesionales de la salud. Sara, aquí todo el mundo sabe de alimentación. A mí me hace gracia. Aquí todo el mundo sabe de alimentación, todo el mundo, a mí me fue bien, lo lleva con el hashtag, a mí me fue bien, lo llevan en la frente. Entonces la dieta de la lechuga, la dieta de la proteína, han tomado decisiones arbitrarias. ¿Puede ser mortal el hecho de ser celíaco y no llevar una dieta sin gluten? Porque hay patologías asociadas desde una enfermedad de osteoporosis hasta incluso la infertilidad. O sea, hay un abanico de enfermedades que pueden darse derivadas de una dieta con gluten en una persona que es celíaca. ¿Puede llegar a acarrear un problema de salud mortal? Totalmente. Tenga en cuenta que su sistema inmunológico le está autoatacando porque considera que el gluten, que para cualquiera es una tontería, para esa persona es perjudicial. ¿Cuánta gente hay que es alérgico, qué te digo yo, a la zanahoria? Yo tengo en casa una alérgica a la zanahoria y en mi casa de toda la vida se ha comido zanahoria, pero ella es alérgica a la zanahoria. Yo sé que si le doy una zanahoria le tengo que poner una inyección detrás. Con el gluten pasa igual. Pero es alérgica a la zanahoria no de manera asintomática, sino que demuestra, ¿no?, de forma física que realmente hay un problema. Ha demostrado físicamente que tenía un problema, se le han hecho las analíticas y se ha comprobado que era alérgica. Lo mismo ocurre con el gluten. Pero hay un miedo con el gluten, porque hay personas que son asintomáticas y que seguramente pues son adultos ya que no saben que son intolerantes. Pero siempre si desarrollas una intolerancia al gluten, algún síntoma tienes. La celiaquía es un problema, por supuesto, de salud y además del que hay que estar muy pendientes de aquí a los próximos años, por el tema que te estaba comentando antes de el incremento en las dietas habituales de muchos productos con gluten, procesados, ultraprocesados, más cereal, más pan, pero también por esas personas que están haciendo dietas sin gluten sin tener por qué. Los centros también tienen que tener una responsabilidad, ¿no?, en el tema, tanto este como cualquier otro relacionado con intolerancias, claro. De todas maneras, vamos, hay mucha concienciación en el sentido de que hay que tomar medidas, de que hay que estar muy pendiente, ya no solamente con problemas de intolerancia, sino cualquier tipo de problemas de salud. Vamos a hacer cosas en pro de la gente que sufre la celiaquía y vamos a poner, entonces pues nos ponemos manos a la obra, intentaremos hacer muchas más cosas, muchos más talleres de formación, charlas, encuentros, bueno, todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Que es un tema donde todavía hay que luchar mucho y donde todavía tenemos que conquistar muchas batallas, pero yo espero que se vaya consiguiendo. No es que no haya formación, ¿no?, sino que es muy... O sea, que todavía nos podríamos formar más quizás, ¿no?, pero no es que no haya formación, es que no haya, sino que, hombre, que todavía pues es un tema, como ya te digo, relativamente desconocido, ¿no?, aunque cada vez más, y bueno, y estamos echando a andar en el tema, ¿no? Si hablamos de gluten dentro de 100 años, no tendremos tantos problemas porque las nuevas generaciones van a ir haciendo las modificaciones genéticas correspondientes para adaptarse a esta nueva alimentación. Pero mientras que ese circuito llega y conseguimos adaptar esa alimentación al estilo de vida que llevamos, a nuestra propia genética, vamos a pasar muchos años viendo como cada vez proliferan más los casos de celiaquía en este caso. Se estima que más de 4 millones de españoles desarrollarán a medio plazo alguna sensibilidad al gluten o presentarán alguna intolerancia a los cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada.
La extensión de la fobia al gluten al resto de la sociedad tiene más que ver con la obsesión por lo sano propia de estos tiempos, promovida por una industria alimentaria que ha visto un filón en el asunto. Es un hecho que el mercado de los productos sin gluten va al alza. Hoy factura 80 millones de euros en España y el sector prevé un incremento anual del 15%. El sector privado lo ve muy claro y empieza a sacar tajada de esta enfermedad autoinmune que cuenta con la alimentación como único medicamento. ¿Cuánto habrá que esperar para que nuestros dirigentes políticos regulen esta situación?